buenos días. Bienvenidos nuevamente a un programa de Café Sinar. Hoy, 11 de diciembre, ya casi termina el mes, casi termina el año. Buenos días, José Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Café Sinar. Hoy, mucha atención, vamos a conversar con los candidatos a la Diputación por Alajuela, una de las provincias obviamente más importantes de nuestro país. Hemos invitado a dos personas, a don Rolando González del Partido Liberación Nacional y a don Javier Cambronero del PAC. Don Javier todavía no ha llegado, parece que nos acaba de llamar y que está en una presa, pero don Rolando sí madrugó. Buenos días, don Rolando. Buenos días. En Alajuela nos vamos acostumbrando a que hay que mañanear tempranito. Cada vez más, ¿verdad? Claro. Cada vez más hay que levantarse más temprano porque si no, no llegamos. Efectivamente, José Mario. Bienvenido, don Rolando. Gracias. Bienvenida también, Carolina. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, don Rolando, y bienvenidos a ustedes que nos acompañan a través de la radio, de la televisión y también de las redes sociales. Les recuerdo que desde ya pueden dejar sus comentarios para que participen con nosotros aquí en Café Sinar y ustedes dejen las preguntas a los candidatos a diputados por Alajuela. En nuestras redes sociales estamos en Twitter, @Sinar13, y en el Facebook, Sinar Canal 13. Ahí nos pueden encontrar y, por supuesto, utilicen el hashtag Café Sinar. Un repaso informativo en este momento de informaciones que comentaremos precisamente con los candidatos a diputados. Entre estos, el Ministerio de Ambiente y Energía no pudo ingresar a Isla Portillo porque Nicaragua no lo permitió. Costa Rica informará de esto a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Desde las 7 de esta mañana, un grupo de funcionarios del MINAET se preparaba para hacer su ingreso a Isla Portillos. Sin embargo, no pudieron, pues al llegar al lago de Nicaragua, habitantes de esa nación aseguraron que no se podía pasar. Lamentablemente, hace pocos minutos me avisan que no les permitieron ingresar y que ese ingreso no es permitido, particularmente porque para poder ingresar, según indican las autoridades nicaragüenses, tendría que hacerse en coordinación con autoridades ambientales de Nicaragua o, en su defecto, con una comisión de asesoramiento de Ramsar. Nuestro personal llevaba toda la información que correspondía para poder ingresar, la notificación que hizo Cancillería para ingresar a esta zona, donde se les indicaba que entraríamos por San Juan y que oportunamente en esta semana sería cuando hiciéramos este ingreso. Nuestro país cuenta con el permiso de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para hacer una inspección de la zona antes de que entre la misión de Ramsar en febrero próximo. Por eso, Costa Rica informará a la Corte lo sucedido hoy. Nosotros no hemos comunicado nada a Nicaragua, pero es muy probable que entre hoy y mañana presentemos una nota de protesta y consecuentemente informaremos al Ramsar y a la Corte. Las autoridades del MINAED informaron que la misión se mantendrá en Punta Castilla mientras se logre ingresar a Isla Portillos. Incluso valoran la posibilidad de ingresar por otro medio como el aéreo. Por otra parte, la Corte en La Haya ya dio fecha para dar el resultado del otro proceso que Costa Rica y Nicaragua mantienen abierto. Será este viernes 13 de diciembre al ser las 2 de la mañana, hora tica. El anuncio que ha hecho la Corte, que ya nos notificó, de que este viernes va a leer su resolución sobre la petición de Nicaragua para que a Costa Rica se le apliquen medidas cautelares en relación con la ruta 1856. La lectura será a las 10 de la mañana, hora de La Haya. En este caso, Nicaragua pidió medidas cautelares en contra de Costa Rica por el supuesto daño ambiental hecho al río San Juan por la construcción de la trocha fronteriza. Sin embargo, Costa Rica se mantiene muy positivo ante este resultado. Bueno, y prácticamente ya llevamos 3 años de estar en esta discusión con Nicaragua. Desde el Congreso, ¿cómo lo tomaría? ¿Cuáles serían las acciones que personas como don Rolando seguirían con un tema como este? Don Rolando, buenos días y bienvenido nuevamente, pero queremos saber exactamente, desde el Congreso, ¿cómo ve usted este tema? ¿Cómo lo impulsaría? ¿Qué haría usted para cambiar o revertir una situación como estas que todavía nos mantiene enfrentados con Nicaragua? Hay que tener claro que la política internacional en materia del Poder Ejecutivo
en relación con la cual el Poder Legislativo concurre en determinadas acciones. En el caso de las relaciones con Nicaragua, específicamente en el ámbito fronterizo y de los abusos, excesos y altisonancias de Daniel Ortega y algunos de sus adláteres, la posición de la Asamblea Legislativa debe ser consonante con la posición que ha mantenido el Poder Ejecutivo en la administración Chinchilla, que ha sido absolutamente valiente, resuelta y combativa. Creo que en la próxima administración, que espero sea liderada por Johnny Araya, mantendríamos un tono semejante en la reivindicación de los derechos de Costa Rica, de su soberanía especialmente, y creo que la Asamblea Legislativa debe ser una caja de resonancia de las políticas internacionales del Poder Ejecutivo. Obviamente eso no significa que la Asamblea Legislativa valide todo, porque también tiene un ejercicio de control político que debe mantenerse activo, porque es un mandato constitucional y normativo en general. Don Rolando, en el tema de, por ejemplo, situaciones alrededor del tema del conflicto con Nicaragua, por ejemplo, la construcción de la trocha 1856, ¿qué labor ejerce o debe ejercer el diputado legislador? Bueno, en este caso usted, si fuera futuro diputado de la República, control político igual en el tema, ¿no? Creo que ahí se dan dos aspectos diferentes. Uno de soberanía. Personalmente pienso que la presidenta Chinchilla y su gobierno tomaron una decisión importante, estratégica, valiente y trascendental. Quienes hemos recorrido esa zona en funciones públicas o políticas, nos encontramos con que la ciudadanía que vive en esa área es de segunda clase en cuanto al acceso a las condiciones de vida que tenemos el resto de costarricenses. Por lo tanto, era algo justificado. En segundo lugar, la Asamblea Legislativa no puede renunciar al control político en lo que tenga que ver con cualquier tipo de irregularidades o con la trascendencia de los aciertos que se tomen. Ahí se ha dicho que hay algunas irregularidades contractuales o de realizaciones de obra, y eso es parte del control político, y la Asamblea no puede renunciar a eso indistintamente cuál sea nuestro partido político. Bueno, también hay más información que queremos compartir, sí, Julieta, con los nada más, José Mario, darle la bienvenida a don Javier Cambronero, que se incorpora ya con nosotros. Don Javier, comentábamos el tema de que ayer el Ministerio de Ambiente y Energía no pudo ingresar a Isla Calero porque Nicaragua no se lo permitió, y eso va a ser denunciado, bueno, va a ser dado a conocer por parte de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Nada más, don Javier, bueno, el tema, usted como aspirante a diputado, ¿se ha manejado bien o no? Muy buenos días, amigas y amigos de Café Sinar. Don Rolando, un gran gusto compartir con usted. Buenos días, Javier. Yo celebro de una forma categórica la forma transparente y directa como la cual el diputado Claudio Monge en su momento hizo la primera denuncia con respecto a la ocupación de fuerzas de la hermana República de Nicaragua violentando la soberanía costarricense. No solamente ellos, sino que también en el plano internacional, Costa Rica, hay que reconocer, no podemos nosotros en ese sentido ser mezquinos, la victoria que se obtiene a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido, pues nos queda a todas y todos los costarricenses estar las filas alrededor de la presidencia de la República con respecto a ese tema en particular. No por ello vamos a olvidar también la gran tragedia que tiene que ver con la construcción de la famosa trocha 1856, que ha generado tantísimos problemas de corrupción y que todavía hay muchísimas explicaciones que nos están debiendo a todos los costarricenses. Yo debo decir lo siguiente, que el gobierno de la República y en una futura administración con don Guillermo Solís Rivera a la cabeza del Poder Ejecutivo, tenemos que ver de qué manera desanjuanizamos las relaciones con Nicaragua. Es uno de los mayores socios comerciales de este país, tenemos una balanza comercial que es muy favorable, y en ese sentido, viendo el escenario político de derecho internacional, por otro lado tenemos que ver de qué manera se protege y se normalizan las condiciones comerciales con la hermana República en aras de que el aparato productivo nacional no siga sufriendo. Muy bien. Bien, en otros temas, una encuesta de Manpower reveló que para los primeros 3 meses del 2014, algunos empleadores esperan incrementar su fuerza laboral. Sin embargo, no están tan confiados como a principios de este 2013.
La encuesta que realizó Manpower se hizo con 620 empleadores, con lo que se identificó que 24% de ellos sí contratarán personas en los primeros 3 meses del 2014, mientras que el 9% reducirá su planilla y el 67% se va a mantener tal y como cierra el 2013. En los últimos 4 trimestres hemos tenido cifras muy similares que han andado entre 10 y 11% en los últimos 4 trimestres. Sin embargo, comparado con el año pasado, teníamos cifras más o menos del 15%. Esto quería decir que 15 de cada 100 empresarios tenían intenciones de contratar y en este caso solamente 10, lo cual ha disminuido y eso definitivamente se ve impactado en la generación de empleo que este país tiene, dado que también la tasa de desempleo ha ido en incremento. Heredia es la región con mayor optimismo en contrataciones, seguido por San José y Cartago y por último está Alajuela. La manufactura, el sector de comercio, los transportes y comunicaciones y la construcción son respectivamente los puestos laborales que se estima que se abrirán el próximo año. En este caso Heredia, en los últimos trimestres ha sido uno de los más altos, principalmente por la generación de empresas de servicios que se han instalado en esta provincia y por los proyectos de construcción que han habido recientemente y la parte también de agricultura que existe por allá. En este caso es el más alto para este trimestre y por lo tanto es donde pudiera haber mayor cantidad de generación de empleo. Aunque muestra una tendencia a ofrecer oportunidades laborales los primeros meses del año, esto no representa que Costa Rica esté con buenos números sobre el empleo a nivel nacional. Bueno, indudablemente vea qué interesante lo que está sucediendo. Hoy tenemos los candidatos a diputados por la provincia de Alajuela y en el área metropolitana Alajuela ocupa el último lugar con las aspiraciones para contratación de personal para el próximo año. Es decir, las empresas no van a contratar tanto personal como en las otras provincias. Y también lo veíamos en el caso de los diferentes índices de crecimiento en nuestro país. En Alajuela se ubican, señores, un contraste interesante. San Carlos, una de las ciudades y de los cantones más bollantes que hay en nuestro país, quizá, me lo comentaba nuestro productor don Sergio Castro, el segundo lugar prácticamente en el país en cuanto a competitividad y en cuanto a eficiencia, pero también está Upala, que prácticamente ocupa el último lugar. Ustedes como representantes de Alajuela, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué propuestas tienen para mejorar desde la Asamblea Legislativa las condiciones de empleabilidad de la gente de su provincia? Don Rolando. Bueno, yo creo que ir a la Asamblea Legislativa tiene obligatoriamente una parada técnica en cuanto a concepto. La Asamblea Legislativa no es el Poder Ejecutivo. Y eso es una... Sí, pero se pueden impulsar proyectos para mejorar la condición de las Eso es una personas. tesis de principio porque en el proceso de etiquetar a la Asamblea Legislativa negativamente, uno de los factores es que se ha permitido que se le metan en las alforjas a los diputados todo el pedregal que hay en el país. Y el diputado tiene una función específica, es crear leyes y hacer control político. Lo demás se puede hacer, pero no es su función esencial. Contestando, me parece que el primer esfuerzo es seguir la iniciativa que tiene esta Asamblea Legislativa de fortalecer el convenio con la Procuraduría, con el Colegio de Abogados y la propia Asamblea Legislativa para disminuir, controlar o actualizar una serie de leyes disfuncionales que hay en el país. Hay más de 17.000 leyes vigentes, algunas de las cuales no tienen ni pies ni cabeza. Gracias a la diputada Gloria Bejarano se ha hecho un trabajo sistematizando esto y a nosotros nos tocará resolver parte de lo que ellos han encaminado. Personalmente es una tarea a la que me voy a dedicar. ¿Y por qué menciono eso? Porque el principal problema que tenemos en competitividad es tramitológico. El exceso de leyes, el creer que todo se resuelve con una ley y además el pensar que todo funcionario público es corrupto, aunque demuestre lo contrario. Esto nos lleva a que en materia de contrataciones no hay término de los procedimientos. Se licita, se resuelve, se apela, se resuelve, se vuelve a apelar, se vuelve a resolver y mientras tanto la competitividad va para abajo.
En lo que tiene que ver con empleo en la provincia de Alajuela, ahí tenemos paradojas. Una, en el Cantón Central tenemos el principal centro de generación de empleo que hay en el Valle Central, en el Coyol, y llegará a ser el más grande desarrollo de infraestructura generadora de empleo probablemente de Centroamérica. A la par, un problema que no se ha discutido. El aeropuerto Santa María tiene 10 años de vida útil por delante y hay que buscarle una alternativa, decidiendo si se queda como aeropuerto de carga, como aeropuerto turístico, de turismo médico. Si no es ninguna de las tres cosas, si le apostamos todo al aeropuerto de Orotina, toda esa infraestructura es generadora de empleo, en construcción y en cambio de perfiles. Pero que habrá que abandonar por ejemplo, el aeropuerto internacional Juan Santa María, tal y como lo conocemos actualmente. Es una discusión técnica y muy seria que vamos a acometer en la próxima administración. En mi caso, como diputado, la asumí desde hace año y medio, antes de que nadie hablara de lo que iba a ocurrir con el aeropuerto Santa María. Solo 10 años de vida útil para transporte de personas. Y se le ha extralimitado el tiempo, porque el problema del aeropuerto es de espacio aéreo, no es de espacio en tierra. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ahí tenemos un centro neurálgico, un clúster, para tener o no tener empleo. Cuando usted me traslada a San Carlos o me lleva a Opala, ahí tenemos una situación diferente. Creo que el desarrollo de la franja fronteriza norte es crucial. En mi caso, estoy con la tesis de que hay que revisar la legislación que hace inalienables 2 kilómetros en cada una de las franjas fronterizas. Creo que eso es un resabio de épocas muy lejanas y que ahí hay propietarias y propietarios legítimos, genuinos, arraigados e históricos que tienen derecho a un título de propiedad. Eso genera empleo, eso genera riqueza y dinamiza la economía, pero no es un asunto fácil porque hay temas ambientales muy relevantes y hay temas constitucionales. Don Javier. Mire, la provincia de Alajuela es más que esa visión meseteña como tal. Alajuela, por su geografía, son casi 10.000 kilómetros cuadrados. 850.000 costarricenses compartimos y vivimos en 15 cantones de la provincia de Alajuela. Y en ese sentido creo que, en definitiva, hay como que sectorizar y focalizar. Si bien es cierto, don Rolando establece muy bien las funciones de lo que es el Poder Legislativo, tal y como lo establece en la Constitución, ciertamente que también no quita el porqué el acompañamiento del aparataje estatal, sobre todo en la generación de oportunidades en zonas deprimidas económicamente. Es penoso para nosotros como alajuelenses darse cuenta que el índice de desarrollo social y de rezago para los cantones de Los Chiles, Guatúzio y Opala están en el fondo de la cola. Y como tal sería una irresponsabilidad que no hagamos lo suficiente, lo necesario para sacar a muchas personas que están bajo la condición de pobreza en esta zona norte del país. Pero también ver de qué manera encendemos otro motor importantísimo de la economía costarricense. En ese sentido, si la economía meseteña ha estado ligada a los cantones de Occidente, de Alajuela, Poás y Atenas, a la apertura del frente exterior de la economía, con apertura, con globalización, que se ha generado empleo, cierta riqueza, pero que no ha generado los encadenamientos que todos nosotros queríamos y necesitábamos, sí creemos que aquí han hablado muchos candidatos y candidatas de banca de desarrollo. Y en ese sentido, turismo rural, turismo comunitario se convierte también en grandes motores junto con banca de desarrollo, donde hay cerca de 320 millones de dólares costarricenses, recursos que están allí para avales, para garantías y para la generación de créditos para la micro y pequeña empresa. No solamente ellos, sino que también el desarrollo de infraestructura vial. La carretera de Sifón hacia Florencia y San Carlos tiene que tener salida también hacia Naranjo, en la zona de Occidente. Esto va a crear empleo para lo que es obra vial como tal. La obra que trata de conectar el Pacífico Norte con la zona norte del país hacia los muelles de Moín y Limón tiene que pasar por la parte del tapón de Chilamate, también generando empleo y generando mayores condiciones para el empresariado costarricense, sobre todo en la exportación de frutas y otros productos agroindustriales, para que haya riqueza, se dinamice la economía y también se reparta riqueza, que es de los mayores problemas que estamos enfrentando. ¿Dónde están la población más pobre en los cantones de Alajuela, don Javier y don Rolando? Don Javier, ¿los tiene identificados? El Partido de Acción Ciudadana, don Rolando, ¿también los tiene identificados el Partido de Liberación Nacional? Don Johnny Araña, ha dicho que hay que crear un expediente social único para identificar quienes viven en pobreza. Entonces, ¿tiene identificados dónde está el sector que más necesita en Alajuela? Don Javier, luego don Rolando. Los Chiles, Guatúzio y Upala.
En el pasado se intentó desarrollar en la zona norte del país una zona económica especial, con acompañamiento económico por parte de la Comunidad Económica Europea. Creo que es un poco las experiencias que hay que buscar para generar mayores y mejores oportunidades. No es decente que tengamos cerca de 1 millón de costarricenses bajo la línea de pobreza, cerca del 23% de la población nacional y mucha de ella ubicada en estos cantones fronterizos que desafortunadamente cuentan con menores oportunidades, pero que también en la parte educativa es lamentable darnos cuenta que tienen los peores indicadores educativos. No porque la gente del Valle Central sea más inteligente, todo lo contrario, sino porque el aparataje estatal ha estado en abandono a estas zonas del país tan importantes, tan relevantes, y para lo cual también dentro de nuestra propuesta está algo fundamental, amigas y amigos, que son los recursos de Fonatel. 140 millones de dólares esperando allí nada más desde el año 2008 para que esa brecha digital que existe en este momento entre escuelas de primer mundo y escuelas de tercer mundo, poco a poco se cierre y tengamos mayores oportunidades para la juventud, para las mujeres y la población de estas zonas económicamente deprimidas. Efectivamente, los cantones más pobres son los 3 del norte-norte, los Chiles, Guatuso y Upala. La zona económica especial existe, pero tiene una gravitación mayor en el caso de San Carlos y poco a poco ha ido cubriendo una zona del norte-norte y una parte de Sarapiquí. El auge de la piña en algunos casos ha tenido una incidencia para microproductores, pero todavía no hay un encadenamiento que permita integrar esto de manera óptima. Yo creo que hay que ver hacia el futuro sin olvidar el pasado. Cuando hablamos de la polarización que se ha hecho en materia de desarrollo, olvidamos que comparado regionalmente nosotros tenemos un país con mucho mayor cobertura eléctrica, mucho mayor cobertura en educación institucionalizada, en salud, en infraestructura vial. Eso ha sido un paso de gigante, pero no suficiente. Y en los últimos tiempos podríamos pensar que nos hemos venido comiendo los ahorros de lo que habíamos invertido en años anteriores. Ahí está uno de los grandes retos, por eso Johnny Araya ha planteado el tema de un tiempo para construir como el lema de esta nueva etapa de la campaña. Imagínense ustedes que si se activaran los grandes proyectos viales que va a dejar sembrados la administración Chinchilla Miranda, cosa que estamos dispuestos a hacer, pues ahí se va a generar empleo directo e indirecto en una magnitud importante cuando el índice de desempleo abierto del país es significativamente alto en relación a lo tradicional de este país, ¿verdad? Comparado con otros podrían decir que no lo es tanto, pero esto es igual que en seguridad, las estadísticas no cuentan, cuentan los corazones. Una persona sin empleo, una persona en riesgo de seguridad no es una estadística, es un ser humano en una situación crítica. Y a menor empleo, más conflictos sociales. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra como diputados es contribuir en lo que esté a nuestro alcance en materia de legislación. La gran mayoría de las decisiones en ese campo de generar proyectos de activar la economía está en el Poder Ejecutivo. Nosotros seremos parte de la fiscalización y de prohijar las leyes que sean necesarias. Muy bien, muchísimas gracias, señores. Vamos a hacer una primera pausa en Café Cinar y cuando regresemos, cómo se están moviendo las redes sociales, cuáles son las preguntas que nuestros amigos le hacen a los candidatos a la Diputación para Alajuela, lo veremos al regresar. Regresamos a Café Cinar en nuestra sección de redes sociales y antes de
entrar con las preguntas que ustedes nos envían por medio de nuestro Facebook y Twitter, les quiero contar que de última hora, por medio del Twitter, se declara al Papa Francisco como el personaje del año por parte de la revista Time. Así que un dato para que ustedes lo tengan por ahí, ya se empiezan a dar los datos que saltan por medio de las redes sociales, pero de inmediato vamos a comenzar con las preguntas que nos envían ustedes a través de nuestro Facebook, CINAR Canal 13. Vamos a iniciar con la pregunta que les envía Rafa A. Castro. Al parecer los diputados se irán de vacaciones sin elegir defensor de los habitantes. Si ustedes tuvieran que escoger entre los 12 candidatos, ¿a cuáles elegirían y por qué? Les recuerdo que tienen 1 minuto para la respuesta. Empezamos con don Rolando. Escogería a Ofelia Teitelbaum. Me parece que ella ha hecho un trabajo equilibrado, se desmarcó del hecho de haber sido diputada y de haber sido integrante del Partido de Liberación Nacional y le ha dado al cargo de defensora un nivel notable de actividad, de presencia y de responsabilidad. Se van los diputados a un receso de más de 40 días para el cual el PAR lo vota en contra. No estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones. Creemos que con 2 semanas, como lo tienen los demás costarricenses, es suficiente y por eso la fracción regresará el 11 de enero, Dios mediante. Creo que sin duda alguna, de entre los 12 nombres de compañeras y compañeros costarricenses muy distinguidos, destaca la doctora Denia Zamora Zumbao, educadora de profesión y una persona con una excelente trayectoria, esperando oportunidades al servir al país desde ese puesto. Bien, gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Cristian Jiménez Sequeira también les dice buenos días. Mi pregunta para los caballeros, ¿estarían de acuerdo ustedes en restar competencias a la Contraloría General de la República, tal y como lo recomendaron el grupo de los notables, don Javier? Yo creo que es bastante peligroso. El informe de la Comisión de Notables establece recomendaciones en varios ámbitos. Contraloría General de la República, reglamento de la Asamblea Legislativa, ley de expropiaciones, pero la posibilidad de que se le resten potestades a la Contraloría General de la República, órgano dependiente del Poder Legislativo, y tocar a la misma sala constitucional, yo creo que requiere de muchísimo cuidado y detenimiento. Nunca hemos estado presentes ante una oleada tan grande de actos de corrupción y nunca más los organismos de fiscalización y control tienen que tener los recursos suficientes y necesarios para emprender las acciones que la ley le demanda. Don Rolando. Precisamente una diferencia de Johnny Araya con todos los demás candidatos a presidente es que ha estado en la administración pública, ha sufrido en la administración pública, ha enfrentado procesos. Entre los demás, con una excepción, hay mucha gente inteligente, sana, buenos para escribir o buenos para hablar, no han administrado todavía. Entonces, cuando hablamos de la Contraloría, quienes hemos pasado por la administración pública, sabemos que se ha extralimitado de manera objetiva. Creo que hay que revisar la legislación, hay que establecer con claridad cuáles son sus competencias. La Contraloría debe ser un órgano de control ex post y no ex ante, como viene ocurriendo, que se meten a coadministrar las instituciones. Esa es una manera de encontrar la competitividad que me planteaban hace un rato. No hablo de disminuir las capacidades de fiscalización. Hablo de armonizar lo que es fiscalización con lo que es acción administrativa. Bien, muchas gracias. También Roger Ajun, un alajuelense, les pregunta, buenas, mi consulta es, si en sus manos está escoger el mecanismo para la construcción de la carretera San José-San Ramón, ¿cuál sería? ¿Concesión de obra pública, préstamo internacional o autofinanciamiento como lo propone el Movimiento de Occidente? Gracias. Don Rolando. La tesis de la autofinanciación fue planteada por Johnny Araya hace meses en un documento que se le transmitió al Poder Ejecutivo y que incluye estudios preliminares con bancos comerciales del Estado que confirmaban que sí se podía hacer con un modelo de fideicomiso que reduce los costos, reduce los peajes, cumple los cometidos de la planificación y que es concordante con lo que han planteado las organizaciones de la sociedad civil y diversas opciones técnicas de intelectuales y profesionales del ramo. Creemos que esta es una oportunidad para reencontrarnos con nuestra capacidad de desarrollo autónoma y que además se haga justicia con los usuarios que tenemos que transitar por esa carretera. Hoy estamos 3 personas que la usamos frecuentemente y que sabemos
los problemas que implica. Me encanta escuchar a don Rolando en la última parte de su participación, en virtud de que lo que hay en este momento en la Asamblea Legislativa ligado a financiamiento por fideicomiso no es la propuesta original del Foro Nacional y lo que se generó en Occidente. Es una mezcla de financiamiento que tiene que ver con recursos externos y recursos propios. Y creo que hay una propuesta esperando que a partir del 1 de mayo los diputados y diputadas de forma responsable impulsemos esa propuesta para que tengamos una carretera como lo merecemos. Bien, muchas gracias y gracias a ustedes que también nos envían sus reportes desde el extranjero y lo hacen por medio de nuestras redes sociales. Gracias que nos sintonizan a través de www.sinar.go.cr y por supuesto los invito a que sigan participando. Todavía tienen tiempo de dejar sus consultas para don Rolando y para don Javier a través de el Twitter @Sinar13 y también a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13. Continúen con más. Bien, gracias Carolina. Son las 7:03. Seguimos en Café Sinar. Aún nos queda bastante tiempo del programa hoy con candidatos a diputados por la provincia de Alajuela, don Rolando y don Javier. Yo quisiera consultarles, si bien nos aclararon las labores específicas de un diputado, creo, en lo personal, si son elegidos popularmente, también pues hay una responsabilidad con quien los eligió y entre esos considero que es de estar pendiente, presionar o fiscalizar proyectos importantes para la comunidad, para la provincia que representan. Entre estos, el tema de infraestructura en el Cantón de Alajuela, hay varios proyectos en proceso que no se han terminado, algunos con atrasos, como lo es el arreglo de la Bernardo Soto, por ejemplo, de vía principal. En ese aspecto, don Javier y don Rolando, ¿cómo desde la Asamblea Legislativa ustedes que representan a la provincia de Alajuela o representarían a la provincia de Alajuela, si llegan al Congreso, cómo hacer que esos proyectos, avancen como tienen que avanzar? Y no solo el de la Bernardo Soto, también la carretera San Carlos, entre otros, don Javier. Hay que tomar en consideración que los diputados son nacionales y en ese sentido el Partido de Acción Ciudadana establece agendas temáticas. Los diputados y diputadas PAC de la próxima legislatura, mayo del 2014, tendrán que distribuirse de manera tal que se cubran ejes temáticos muy importantes como lo es infraestructura, educación, salud, tecnología, telecomunicaciones, etcétera. Pero particularmente siendo elegidos por provincias, en ese sentido creo que seremos vigilantes de que en efecto los proyectos que se están llevando a cabo en este momento y los que están por arrancar sean a los costos razonables, sean con la transparencia y con la rendición de cuentas que todas y todos los costarricenses en este momento están reclamando. Hay un clamor popular de que en efecto los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera posible y en ese sentido, en control político, seamos gobierno o no lo seamos, contarán con la bancada del Partido de Acción Ciudadana un grupo de ciudadanos y ciudadanas fiscalizadores de que esos recursos que tanto nos cuesta a todos los costarricenses sean utilizados de la mejor manera posible. ¿Rolando? Bueno, yo creo que entre ambos hemos enumerado algunas obras que darse la posibilidad de que los dos seamos diputados nos van a acercar. Uno es San José San Ramón, sin duda alguna, todos tenemos una responsabilidad y contribuiremos en lo que sea posible con el modelo que hemos hablado de que sea con financiamiento y construcción nacionales. Otro es Chilamate Vuelta Copper, que quedará probablemente terminado este gobierno, muy avanzado. Otro es Upala Birmania, que nos permitirá desarrollar el canal seco si llegamos a ultimar como debería ser la construcción y ampliación de la Ruta 32 entre Pocosí y Limón. Y Naranjo San Carlos, que es una historia muy larga y que debería concretarse en un gobierno hecho como tiempo para construir, con Johnny Araya a la cabeza. Y tres aspectos más, uno relacionado con el aeropuerto Juan Santamaría, que ya mencioné, el otro específicamente con la potenciación de la Universidad Técnica Nacional, un orgullo de la provincia de Alajuela que se ha extendido a diferentes lugares del país y que hay que concatenar con el mercado laboral. Cuando hablamos de desempleo no es solo que no haya fuentes de empleo, sino que los perfiles de salida de los centros educativos sean compatibles con los requerimientos del empresariado costarricense. Y un aspecto final, que es un campo que me llama la atención, cómo estimular la diferenciación cualitativa en las atribuciones municipales en materia de impuestos para que los cantones donde no hay generación de empleo puedan atraer inversión mediante facilidades tributarias o impositivas.
Eso debo profundizarlo, pero creo que abre una ventana para cantones como Naranjo, por ejemplo, que se convierten en cantones dormitorio, o cantones como Valverde Vega, que tiene una potencialidad enorme y ha venido a menos con la disminución de algunas acciones turísticas. Hay que particularizar los 15 cantones y ver cuál es el esquema que más les conviene en conjunto con las autoridades municipales, porque eso no es materia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Bueno, muchísimas gracias. Este es el segundo bloque del día de hoy en Café Sinar. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, más de las redes sociales, más preguntas a los señores candidatos a la Diputación por la provincia de Alajuela. Estas son las propuestas que ellos están presentándole a usted, que es de Alajuela, para que usted tome en cuenta por quién votar en las próximas elecciones. José Mario, antes de irnos al corte nada más, como Carolina mencionaba lo de Papa Francisco, para los interesados en ver la publicación de la revista Time, solo pueden ingresar a www.time.com y ahí pueden ver la publicación que hace la revista el día de hoy, que declara al Papa Francisco personaje del año, como bien lo decía Carolina. Bueno, ya regresamos, volvemos con Café Sinar. Regresamos a Café Sinar en la sección de redes sociales, donde ustedes tienen la posibilidad de consultarle a los candidatos que nos visitan aquí en nuestro programa, en su programa por medio de Canal 13. Vamos a iniciar con las preguntas que nos envían a través de las redes sociales, a través de Sinar Canal 13 en nuestro Facebook. Ovidio Ramírez les pregunta: en la Asamblea Legislativa se analiza un proyecto de ley que establecería límites y topes a las cárceles, esto como una manera de controlar la sobrepoblación carcelaria. En caso de que usted llegue al próximo año a la Asamblea Legislativa, ¿tiene alguna solución similar a este problema? Iniciamos con don Javier. Con respecto a la problemática explosiva que enfrenta el sistema penitenciario costarricense, hay que tomar en consideración que el echar a andar en los últimos años los tribunales de fragancia han realmente rebasado la capacidad instalada para atender a la población penal como corresponde. En ese sentido también las mismas leyes de psicotrópicos, la mayor parte de la gente en este momento sindicada tiene que ver con delitos ligados a psicotrópicos, y creo que aquí es conveniente la revisión de la legislación pertinente, pero también propiciar un acompañamiento y un fortalecimiento del Ministerio de Justicia para que pueda crear la infraestructura penitenciaria que el país requiere. Don Rolando. La primera respuesta debe estar en política social. Tenemos un crecimiento de la riqueza en muy pocas manos y un decrecimiento de la solidaridad en la inmensa mayoría de la base social del país. Entonces ahí está la primera respuesta, que no es carcelaria. La segunda, hay que caracterizar la población que está en los centros penales. Hemos dejado la progresividad y se ha revuelto una cosa con otra, casos graves con casos técnicamente leves, y al final de cuentas, en los que corresponda, debe procurarse la reinserción en la sociedad sin alcahuetear, pero sin estigmatizar a la gente que comete un error por primera vez. Es distinto a los que son reincidentes. Creo que en la Asamblea Legislativa se puede ayudar para
unificar la política del Poder Ejecutivo con las acciones legislativas correspondientes. Bien, muchísimas gracias. Y como es costumbre con los candidatos a diputados de las diferentes provincias de nuestro país, vamos a hacer un enlace con una alajuelense que tiene una pregunta para los candidatos, tanto para don Javier como para don Rolando. Así que le damos la bienvenida a Cristina Campos. Buenos días. Mi pregunta para los candidatos a diputados es qué piensan o si están de acuerdo con que las municipalidades se hagan cargo de la infraestructura vial, tanto cantonal como nacional. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Cristina Campos por su pregunta. Y bueno, iniciamos entonces para darle una respuesta a esta alajuelense que le interesa el tema tanto municipal como nacional en cuanto a infraestructura de carreteras, don Javier. La Constitución Política establece la Rectoría del Poder Ejecutivo con una serie de funciones esenciales del Estado. Pero también somos conscientes que hubo una reforma constitucional hace muy pocos años que vía artículo 170 se traslada el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades. Por alguna razón, los partidos mayoritarios no han querido que realmente se concrete y se operacionalice ese traslado de competencias y de recursos para que la acción municipal como tal sea más eficiente, sea más eficaz. También creo que es importante revisar la ley 8114 que traslada recursos de impuestos a los combustibles a las municipalidades para que las juntas viales cantonales hagan una labor más intensa para la atención de la red vial cantonal. Don Rolando. Sí estoy de acuerdo, me parece que las municipalidades y las asociaciones de desarrollo deben ser mucho más protagónicas. Yo creo que el papel de diputado es ser parte de un cuarteto asentado en la realidad social, el comunalismo, el municipalismo, la representación legislativa y el Poder Ejecutivo, y ahí se discrimina lo que son rutas nacionales, que son competencia del Poder Ejecutivo directamente o del MOP, y lo que son rutas cantonales o comunales que son de las municipalidades. Hay fondos, hay una limitada capacidad de ejecución, por lo tanto hay que robustecer a las municipalidades, no con más burocracia, sino con mucho más instrumentos de tecnología, de entendimiento de las realidades y de ejecución de obras, con muchísima ciudadanía activa en materia de fiscalización y de determinación de prioridades. No creo que las prioridades debamos establecerlas los políticos indistintamente del partido, sino que las comunidades deben concurrir a forjarlas. Bien, muchísimas gracias y también gracias a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. Nada más les recuerdo que pueden estar atentos de toda nuestra información, tanto de Canal 13 como de Radio Nacional, a través de nuestro Twitter, @Sinar13, y también del Facebook Sinar Canal 13. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Carolina Medina, y ahora vamos a ingresar a una de nuestras otras secciones que tenemos aquí en Café Sinar, donde los candidatos se hacen preguntas entre sí. Iniciamos, señores. Don Rolando, ¿qué le preguntaría a usted a don Javier? Partiría de un hecho: este país está harto de las peleas entre políticos y está harto el político como yo, que es de raza, con los medios de comunicación que se dedican permanentemente a auscultar en lo negativo y se olvidan que el mundo tiene muchas cosas positivas. Entonces la pregunta para Javier Cambronero es: ¿quién es Javier Cambronero y por qué quiere ser diputado? Muchas gracias, don Rolando. Un educador, al igual que usted. Yo llevo 28 años de servir en la zona de Occidente y otras partes del país, formando la niñez y juventud de este país. Me considero un luchador social en virtud de que hemos estado apoyando el Estado social de derecho que en Costa Rica ha marcado pautas desde la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo encuentro en el Partido Acción Ciudadana la oportunidad de seguir sirviendo, ahora desde otro estado. Hay problemas diferentes, hay problemas distintos, el contacto con las comunidades y el dominio en el ámbito educativo pedagógico nos da una serie de herramientas y una serie de habilidades y destrezas para considerarme capacitado para llegar a la Asamblea Legislativa y ser un digno representante de los alajuelenses y las alajuelenses. Don Javier, ahora es su turno. Don Rolando González ha tenido la oportunidad de tener una amplia carrera política y de servicio público. No en vano fue presidente del INDER. Hubo una noticia que circundó los medios en este año 2013 con respecto a compras de fincas en el INDER.
Aquí hablo de la finca Jilgueros en Guanacaste, donde la finca para asentamiento campesino no posee agua en más de la mitad de ella. Hay una finca Zaira María en Sarapiquí, donde la mitad de la finca no tenía vocación agrícola, puesto que era bosque y este fue arrasado por los campesinos y campesinas. Don Rolando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? En virtud de que son recursos públicos por un lado y por otro lado está la dignidad de esta gente humilde, gente buena trabajadora que requiere mayores y mejores oportunidades. Lo primero que hay que hacer es que quienes estamos en política digamos las cosas como son. Las dos informaciones son carentes de veracidad. En el caso de los jilgueros se le pidió a Senara un análisis de disponibilidad de agua que arrojó que en 4 kilómetros a la redonda había decenas de pozos perforados con capacidad productiva suficiente. Igual en la propia finca había pozos y había capacidad de bombeo para abastecerla. Una parte estaba con riego y otra parte estaba sin riego. Eso es distinto a que no tuviera agua. En el caso de Azaria María se mezclan factores que son distintos. Eran 2 unidades, de las cuales una tenía problemas de bosque y la otra no. Al hacer la suma, como se hace en la compra, el número final de hectáreas que quedan cubiertas por bosque es inferior a lo que establece la norma en el INDER. Obviamente ahí hay una dinámica de la gente que requiere tierra que se movilizan en busca de lo que esté a su alcance, y en ese aspecto sí hay un requerimiento de mayor protección ambiental sin dejar de proteger al ser humano que requiere tierras. Me parece que la institución, al transformarse de IDA a INDER, abre un espacio de interacción con el ambiente, con la sociedad y con los encadenamientos productivos que es mucho más sano que lo que tenía el IDA, que era una institución eminentemente paternalista. Gracias, don Javier y don Rolando. Seguimos, nos quedan 10 minutos, 11 minutos de programa, don Javier y don Rolando, y queremos hacerles varias consultas, entonces les agradeceríamos que fueran muy concretos. Hoy sale publicado hoy sale publicado en el Semanario Universidad una encuesta del CIEP para el Semanario Universidad. Entre otros datos, bueno, señala que Johnny Araya encabeza la intención de voto con un 17,4%. José María Villalta, de Frente Amplio, 15,7%, y Otto Guevara, de tercer lugar, con un 10,4%, y Luis Guillermo Solís, en un cuarto lugar, con un 5,1%. Don Rolando, usted es gerente de campaña del partido de Johnny Araya. ¿Ha bajado Johnny Araya en las últimas encuestas? Bueno, al menos así lo indica esta. ¿Por qué ha bajado Johnny Araya? ¿Qué no se hizo en cuanto a campaña o qué no se ha hecho? Don Javier, Luis Guillermo se ubica en cuarto lugar. ¿Podrá subir don Luis Guillermo? Usted como miembro, como grupo, forma parte del grupo de Luis Guillermo, por supuesto, es aspirante a diputado. ¿Logrará subir Luis Guillermo Solís a menos de 2 meses de las elecciones? Don Rolando. Le voy a contestar lo más inusual. Luis Guillermo Solís sí va a subir. Es que ha sido una campaña distinta a todas. Todas son diferentes, pero esta es particularmente diferente. Y lo digo y después podría profundizarlo si fuera el caso. En el caso de Johnny Araya, empiezo por analizar la encuesta en general. ¿Por qué es que no nos dan los datos reales de la encuesta? ¿Por qué nos dan el 17,4%, que es el esquema de comparación con el 100% de los encuestados, y no nos dan decantado entre los que están resueltos a votar? ¿Cuánto da entre los que están resueltos a votar? ¿Está en la publicación? Sí. ¿Cuánto es? No alcanza el 40%. ¿Cuánto es? Eso sí, ya le digo. Pero igual, don Rolando, ¿ha bajado Johnny Araya en las últimas encuestas? No, es que ya le voy a contestar eso. Ayer se publicó una de Borges Asociados y Johnny Araya tenía el 26%. Volvemos, al inicio de este año tenía el 40%. al mismo error. Usted está conduciendo la conversación como lo han hecho varios medios de comunicación, al 100%. El 100% no es un referente, es entre los decididos. En la publicación de Borges de ayer, lo que nos dice es que Johnny Araya tiene más del 40%. Digamos que está entre 39 y 43%. Eso confirma lo que es natural. Cuando Johnny arranca la candidatura está en un nivel más alto, conforme la campaña va calentando,
el candidato más alto es el atacado por todos los demás y eso tiende a reducirle su capacidad de adhesión. Según se acerca el día de las elecciones, la estructura del partido sostiene la campaña y hace que vuelva a compensarse. Y eso es lo que a nosotros nos permite asegurar que vamos por encima del 40%. A mí me preocupa mucho en relación a esto, que si usted toma de esta encuesta para atrás todas en 2 años, siempre Johnny Araya ha sido el número 1 y está por encima del 40%. Solo un medio de comunicación, La Nación, que hizo lo mismo hace 4 años, hace un juego pirotécnico estadístico para decir que Johnny Araya se cayó, comparando lo que son los números. ¿La encuesta de Unimer? La encuesta A la de Unimer del domingo antepasado, que es un absurdo técnicamente. Revolvieron lo que es gente decidida con el 100% y eso produce un efecto en perjuicio de Liberación Nacional y en perjuicio de Johnny Araya. No hay una sola encuesta en que Johnny no sea el número 1, ni hay una sola encuesta que no nos ¿Para usted indique... está sobredimensionado el factor Villalta? Yo creo que el factor Villalta es una mezcla de reactividad y por un lado la reactividad que hay ante el gobierno, ante el status quo, ante el hecho de que es un candidato joven, y por otro lado el vacío que se ha generado en el PAC y en la Unidad Social Cristiana. Y el compensador ha sido Otto Guevara, donde se ponen los dos extremos. El capitalismo salvaje por un lado y la visión socialista cercana a Ortega o cercana al chavismo, cada uno de ellos recogiendo una cosecha. En la medida en que el PAC o la unidad recuperen espacio, eso va a compensar aquí en medio. Liberación Nacional es un mundo aparte porque tiene una base partidaria estructurada más estable. Obviamente, reconociendo lo dicho por usted en cuanto al descenso, aquí no ha terminado el partido. Faltan semanas, faltan cosas muy importantes y el resultado todavía no se puede predecir. Vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar por encima del 40%, pero tenemos que recorrer el camino. ¿Por qué se quitó la publicidad de Contráteme, don Rolando? Porque a todos se les llega su hora, ¿verdad? En comunicación política, igual en cualquier otra comunicación, hay instrumentos que se usan en determinado momento y otros en otro. Le han puesto la puntería Contráteme, pero igual le puedo hablar de los colores. La primera etapa era una etapa de integración, de sumatoria de factores diversos y por eso los colores eran distintos. Ahora estamos en una etapa de amacizamiento de lo que es la base liberacionista y el orgullo liberacionista y el sentimiento del partido, que para enero tendrá sus variaciones correspondientes de acuerdo con las circunstancias. Eso lo hacemos nosotros, lo hace el PAC, la Unidad del Movimiento Libertario, el Frente Amplio. Cada uno tiene que ir evaluando la evolución de su estructura publicitaria también. Don Javier, ¿cómo ve usted el tema de don Luis Guillermo, que se mantiene entre los 4, pero no ha logrado subir como se esperaba, por lo menos lo que se esperaba del PAC, que sin duda alguna fue un fenómeno en la primera ocasión en la que llegaron a ocupar una buena cantidad de curules en la Asamblea Legislativa? Hay 3 elementos que destacan de las diferentes encuestas, estudios de opinión que se han hecho en las últimas semanas. Faltan 7 semanas para que finalice la campaña política como tal. Es un hecho que todavía el 50% de los costarricenses no se han definido por uno u otro candidato, por una u otra propuesta política. Es cierto que Johnny Araya tocó techo y viene hacia abajo, pero también es peligroso este escenario que se ha creado en los últimos días, en las últimas fechas, de presentar por un lado extrema izquierda, extrema derecha, corrupción y la posibilidad de que el PAC siga creciendo. Si nosotros le hacemos caso a las encuestas como tal, mire, la convención del PAC y ahora ha ganado Otzi Campbell. Así encabezó ella durante todo el periodo antes de la convención como tal. Pero cuando yo converso con los vecinos de Jesús María, en Orotina, en Balsa de Atenas, hablamos del mercado en Palmares, vamos a Rosario en Naranjo, vamos a Laguna de Alfaro Ruiz, vamos a Piedra Sur de San Ramón, hay un descontento muy generalizado. Y creo que la gente se está tomando su tiempo para hacer una adecuada lectura política de cuál es el mejor candidato, que sin duda alguna lo es Luis Guillermo Solís Rivera,
¿Cuál es la mejor propuesta política? Hoy se le ofrece al país la convocatoria ciudadana en horas de la tarde. ¿Y cuál es el mejor equipo? Creo, costarricenses, que son muchos elementos para no perderse en esa ruta. Y sobre este tipo de indicadores, que es información valiosa, relevante, que permite tomar decisiones, seguimos trabajando sin descanso, visitando a las comunidades, tocando las puertas, invitando a la gente que salga de esa pasividad y ese conformismo tan cómodo, porque el Partido de Acción Ciudadana invita a eso precisamente, a la ciudadanía activa. Y en virtud de ello, sigan analizando, sigan reflexionando al tiempo suficiente y van a conocer a fondo qué es lo que se le ofrece al país, un partido que concurre a sus cuartas elecciones, pero con la posibilidad de que efectivamente haya segunda ronda y allí se dé un gobierno PAC a partir de mayo del 2014. Don Javier, aprovechando, bueno, sé que usted no dirige la campaña de Luis Guillermo, pero mi consulta es en torno al tema, ¿por qué Luis Guillermo le contesta por lo general cuando Johnny Araya saca publicidad? Es una estrategia, indudablemente, ¿verdad? Explotar la debilidad del candidato como tal y en virtud de ello es válido. Aquí lo que no se vale es deformar la realidad, decir cosas que no son ciertas y a partir de allí hay una propuesta totalmente propositiva, totalmente constructiva, que es lo que genera el enamoramiento del PAC con gruesos sectores de la población nacional. Don Rolando, en la publicidad reciente de Johnny Araya señala que son la propuesta de centro, la correcta y no de extremos. Algunos otros candidatos han mencionado el término también en su publicidad. ¿Se ha vuelto esto? En este momento es una campaña de ideologías más que de propuestas. Los costarricenses no necesitan más propuestas, soluciones de cómo van a resolver los problemas del país más que una lucha de ideologías, una campaña de ideologías. Es tiempo de construir convergencias, de construir carreteras, de construir puertos, de construir educación, de construir con un liderazgo claro. Johnny ha sido un liderazgo vivo, vigente, activo, protagónico, y solo la gente que camina puede tropezar, o rueda, puede tropezar, o se mueve, puede tener una circunstancia adversa. Los contemplativos no. Por eso nosotros somos propositivos y por eso ayer se hizo un planteamiento seriosísimo, congruente, que vamos a profundizar progresivamente. ¿Por qué se ha hablado del tema de las extremas, del capitalismo salvaje y un socialismo trasnochado? Porque aquí cada palo debe aguantar su vela. Johnny Araya tiene antecedentes de camarada, socialista, nunca los ha ocultado, nunca los ha negado, y tiene un proceso en Liberación Nacional que lo consolida como un líder socialdemócrata. Otto Guevara tiene que decidir, o es un liberal rosado, porque ya dice que los libertarios ya no son del color rojo, sino que se han atemperado, o es el líder del capitalismo salvaje en este país, el vocero del neoliberalismo hoy en la campaña política. Él tiene que decidir y decirle al país, mire, yo soy un travesti político, entonces me voy a cambiar para poder mejorar en esta campaña. Y en el caso de José María Villalta, él tiene que decidir y decirle al pueblo de Costa Rica, si sus aliados son los Ortegas y los Maduros y los Chávez, o si su aliado es el pueblo costarricense. Ahí están los dos extremos, enfocados y puestos. En medio, Liberación Nacional con una gran solvencia, un partido más grande, más vigoroso, más estable, y un candidato que no ha sido presidente de la República, que ha sido alcalde. Entonces, cuando se habla de temas que vinculan a Johnny con gobiernos, él ha gobernado en la municipalidad con 6 administraciones distintas sin tener mayoría nunca en la municipalidad de San José y ha logrado las convergencias. Entonces, creo que por eso se ha polarizado el tema de la derecha y la izquierda, que en Costa Rica no es muy usual. Don Javier, don Luis Guillermo también ha mencionado en su publicidad que tiene una propuesta y que el país no necesita extremos. Rápidamente, don Javier, que ya... Como PAC, como partido del centro también. Indudablemente es el único partido creíble en este momento en el escenario político nacional que realmente se acerca a la vía costarricense. Esa Costa Rica que nos ha dado oportunidades a muchos de nosotros de ir surgiendo, esa Costa Rica que tiene en el centro de la política al ciudadano, a la persona, al pequeño empresario, al campesino, al agricultor, a la gente que genera riqueza.
y es la gente que ha quedado un poco rezagado del último periodo de la historia costarricense cuando se ha profundizado un modelo neoliberal que ha apuntado sobre todo al frente externo, que no es malo en sí mismo, pero sobre todo no podemos postergar al sector agropecuario, que es muy importante, y ocupamos de una vez por todas dinamizar ese otro motor de la economía nacional. Tenemos los recursos, tenemos las ideas y los proyectos, solamente requerimos de la voluntad popular. Costa Rica requiere y merece un gobierno PAC en virtud de que acudimos una vez más a las elecciones y queremos que se nos dé esa oportunidad. Estamos preparados para dirigir al país al cambio y sobre todo volver a Costa Rica y cimentar mayores a futuro oportunidades para todas y todos, jóvenes, mujeres, empresarios costarricenses. Bueno, señores, muchísimas gracias. Le agradecemos a don Rolando González del Partido de Liberación Nacional, a don Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana y candidatos ambos a la Diputación por la provincia de Alajuela por haber estado con nosotros hoy en Café Sinal. Julieta, hasta acá el programa de hoy. Sí, buenos días. Gracias, don Rolando, don Javier. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Carolina. Buen día. Gracias, compañeros. Gracias a nuestros invitados y a ustedes que nos acompañaron a través de las redes sociales. Mañana, para que usted les deje las consultas, en cualquier momento se realizará la publicación. Ya está confirmado el señor candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional, don Johnny Araya. Así que estén atentos a nuestro Facebook, Sinar Canal 13, y a nuestro Twitter, @Sinar13. Bueno, ya lo sabe, mañana don Johnny acá en Café Sinal. Le esperamos también a las 11:30 en punto de nuestra edición de RTN Noticias, Julieta, donde podrá haber un resumen Sí, claro. de Café Sinal de hoy. Siempre, como siempre. Buen día.